El resorte del martillo tenía poca fuerza, entonces en algunos casos no se producía el disparo. Santiago gatilló varias veces, pero el arma se accionó en el último disparo. Esta falencia contribuyó al esclarecimiento del caso. Nosotros pudimos determinar que ese proyectil definitivamente había salido de esa arma. Al mismo tiempo, la policía continuó registrando la casa de Santiago y encontró una bolsa de plástico conteniendo la ropa de Seivane y las herramientas con las que fue descuartizado. En el auto de Santiago se halló material para la construcción que presumiblemente usaría para edificar encima del lugar donde enterraría el cuerpo. Estaba clarísimo que Santiago había sido el autor del homicidio. Lo que nadie comprendía era por qué. ¿Cómo podía ser que un hombre con un carácter tan débil pudiera cometer un hecho de tal crueldad? Ahí entraron en juego las pericias psiquiátricas. Una persona que planea un hecho de estas características, caben dos posibilidades: o que esté muy loco, no era este caso, o que tenga una estructura de personalidad con características psicopáticas o antisociales. No obstante lo cual, en el psicodiagnóstico no surgen claros elementos de que se trate de un psicópata. Jamás se mostró violento, jamás mostró una alteración. Sabiendo el individuo, conociendo, entendiendo y comprendiendo lo que estaba haciendo frente a un estado de gran presión y de gran tensión, que no llega a la emoción violenta, pero un estado en el que el individuo se siente acorralado, ataca. Durante el juicio, Gustavo Santiago eligió no confesar el crimen. Todo lo incriminaba. Todo indicaba que iba a recibir cadena perpetua. Pero hubo algunos factores que cambiaron el destino de Santiago. Secuestramos una nota, creo, donde él también estaba amenazado por quien resultó la víctima, donde le decían que sabemos que estás ahí, sabemos que estás tapando las ventanas con diarios, sabemos que te escondes. Él siempre remarcaba: vas a saber quién es Rubén Seivane. Se trata de nunca terminar en malos términos, porque te vas a acordar de mí mientras viva. Los manuscritos hallados fueron sometidos al estudio de un perito caligráfico. La conclusión fue que el anónimo había sido escrito por el mismo manuscribiente que el legajo policial aportado. Este dato fue clave para la defensa. Santiago había sido sometido a una dura presión que lo llevó a cometer el crimen. Si vertir una nota o dejar una nota de amenazas, si generar un estado de conmoción permanente, constante y agotador sobre Santiago, no son circunstancias que lo hacen excusable. Tanta la presión, tanta las amenazas. Esto resultó un gran atenuante de la condena. El fiscal pedía 19 años de sentencia. Ha demostrado sangre fría para matar, palabra firme para mentir. Con el resultado del peritaje caligráfico, la sentencia bajó a 12 años. Gustavo Santiago fue condenado a 12 años de prisión. Antes de que terminara su condena, durante una salida temporaria, falleció por causas cardíacas. Un individuo que, estando detenido, comienza a tener participación en actividades comunitarias dentro de la comunidad carcelaria, nos está indicando que es un individuo que no tiene ningún trastorno que lo aleje de la realidad, porque un individuo que estuviese loco o cualquier otra forma de alteración mental no se adapta a la vida carcelaria, donde el nivel de psicopatía es muy alto. En la vida carcelaria sobreviven los que son más psicópatas que otros. Mientras estuvo en prisión, diseñó un programa de computación para organizar bibliotecas. Hasta el día de hoy, en varias bibliotecas de la ciudad, muchos usan el programa de Gustavo Santiago, pero nadie conoce la oscura historia de su creador. Toda mi vida pensé que un ser humano podría dominar cualquier situación sin caer en la violencia. Eso es lo que le enseñé toda mi vida a mis hijos. Pero en ese momento, algo estalló dentro mío. No sé qué pasó. Cuando ocurre un hecho aberrante, como es la violación seguida de muerte, existe cierta vehemencia por parte de los investigadores en procurar su rápido esclarecimiento. En la escena del crimen, en el cadáver, una pieza fundamental es el hallazgo de semen, de fluidos biológicos.
no permiten la búsqueda inmediata del criminal. Sin embargo, van a ser una pieza probatoria fundamental para el esclarecimiento del hecho. La mañana del 29 de mayo de 1993 parecía normal. Mercedes Barrientos y su pareja, José Horacio Campos, salieron a trabajar y dejaron a Gisela Martínez, de 10 años, hija de Mercedes, sola en su habitación. Pocas horas después, ocurría algo terrible. Al mediodía, Campos salió de su trabajo, pasó a buscar a su mujer y volvieron juntos a casa. Cuando entraron, vieron que todos los objetos de valor estaban empaquetados y en la habitación, una escena indescriptible. El cadáver de Gisela, que había sido violada y estrangulada. La policía comenzó la investigación y todas las miradas recayeron rápidamente en Campos, padrastro de la nena, como principal sospechoso. Había muchos testigos que le echaron la culpa a él, porque lo habían visto acá. Esa fue la sospecha de los vecinos, que fue él que le mató a la nena y se fue a buscar a la mujer. Inclusive la Mercedes mismo dijo que era él el violador, que la mató a la criatura, fue él. Sin llevar a cabo mayores investigaciones, la policía y la prensa aceptaron la primera hipótesis, avalada por los testimonios de los testigos. Le buscaban siempre a él, que lo llevaban, pero no lo dejaban tranquilo. Un día vinieron en la tarde, después del entierro de la criatura, vinieron, lo buscaron, lo llevaron. Tres días después del hecho, Campos fue detenido y quedó incomunicado en la seccional 9ª de Quilmes. No le dieron tiempo para nada, ni para defenderse, por lo menos ponerle un abogado, en lo caso contrario no nos dejaron. Fuiste vos, ¿por qué lo mataste vos? Y José lloraba y le decía que no, que le juraba por mí. Él nunca no lo iba a hacer eso a la nena, porque él adoraba, le quería como una hija, él lo quería como una hija. Tenían que hacerse las declaraciones ante el juez, pero no le dieron tiempo completamente a nada, a nada. En los otros calabozos había 19 presos adultos. En la sociedad carcelaria existe un código, una serie de normas no escritas, pero que curiosamente son respetadas tanto por los penados como por los guardias. En los casos de los violadores, también llamados en la jerga violetas o violines, se produce una suerte de ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En el caso de los hechos cometidos contra los hijos, la situación es verdaderamente mucho más grave. A las 11:45 del día siguiente, 2 de junio, el cabo Hugo Becerra encontró a Campos muerto en su celda. Aparece ahorcado con una bufanda. Yo ese día que le detuvieron a él, al otro día yo voy a la octava de Bernal y pedí hablar con el comisario. Y agachando la cabeza me decía, señora, no puede ver a su hijo ahora usted. Y mi hijo ya estaba muerto. Nosotros estuvimos con mi mamá y mi hermano a la 1:15 en la comisaría de Bernal. ¿Por qué no nos dijeron? Pasó